sabía cómo pedir ayuda y la única forma que encontré fue ponerme aquello al cuello, ¿no? ¿Qué hizo el hospital? Me mandó a San Boi. Esa es una de las noches que más miedo yo he pasado en mi vida, estando allí. ¿En qué sentido? Yo comparaba mi situación con la de las personas que estaban allí, ¿no? Y yo pensaba, ostras, si estoy aquí es que no hay tanta diferencia entre yo y cualquier patología que tenga la persona que está aquí, ¿no? Y aquello me causó un... Fue, creo, la primera cosa que me hizo hacer un clic en mi cabeza. Y el tema del consumo de cualquier tóxico no era para mí. Era algo que de niño lo tenía clarísimo, ¿no? Yo he tenido amigos que empezaron a consumir diversos tóxicos con 10 años o 11, porque familiares suyos consumían y ellos, pues inconscientemente, tenían eso muy cerca, ¿no? Yo era el que me peleaba con los amigos para que no hicieran estas cosas. Cosa que, como le expliqué a Pedro la anécdota, ¿no? Si años después alguien me hubiera hecho a mí lo que yo les hacía a ellos, no sé si lo hubiera aguantado. La verdad, no sé si hubiera sido capaz de tener la paciencia que ellos tenían conmigo, porque creo que el nivel que yo tuve adictivo era tóxicos verdes, con cannabis, pero era bastante alto. Y no sé si hubiera aguantado que cualquier amigo quisiera quitarme eso de mis manos. Con el paso del tiempo y los años, los golpes que me di, vi que la realidad era esta. Que ver la diversión, aunque podíamos dejarlo cuando quisiéramos o no, vale. Pero sobre todo los miedos que tenemos en nuestra vida, las frustraciones, el no saber llevar ciertas situaciones que nos encontramos de golpe. Aquí pone fracaso sin resolver y abajo no saber pedir ayuda. Pero no, he dado charlas en colegios y en una prisión de menores y adultos no. Quizá también tiene que ver, no lo sé. Claro, no lo sé. Y también en un centro de menas. Con los chicos menos, la verdad que hubo un vínculo bastante fuerte, estuve 6 meses con ellos. Y bueno, veían un poco entre lo que era el integrador o el educador y ellos, pues me veían a lo mejor un poco más cerca, ¿no? Al estar también haber pasado por ciertas cosas como estas. Y ahora por fases simplemente será esto, explicaros mi historia. Punto de inflexión en el que cualquiera hubiera dicho este chico necesita ayuda, y tardé 2 años por el hecho de que familiares me dijeron que necesitaba ayuda, pero yo no les hacía caso. Yo encontraba 1000 excusas. Supongo que una persona consumidora de cualquier tóxico se convierte en el mayor mentiroso que existe y es capaz de creerse sus propias mentiras y hacérselas creer a cualquiera. O yo al menos tuve esa habilidad durante un tiempo. Un poquito más adelante, ¿no? En mi adolescencia, yo tenía una supervisión familiar muy grande. Yo estudié en el mismo colegio donde trabajaba mi madre. Entonces, las 24 horas, esa persona, mi madre, persona a la que quiero un montón, pero estaba siempre encima, ¿no? Cualquier cosita que pasaba en el colegio, en casa, ya. Y yo iba del colegio a mi casa, de mi casa al colegio. O con la familia, pero había una supervisión muy grande encima. No porque sea bueno estudiando, ¿eh? Yo utilizaba la memoria fotográfica. Entonces leía algo, lo sabía, luego lo vomitaba en el examen y ya no sabía ni lo que había escrito. Pero yo iba al colegio a pasar el rato. Entonces era algo que no me costaba mucho. Eso a mí me generaba cierta presión. Porque pensaba, si me va bien en la escuela, ¿por qué tengo estos muros, ¿no? Tan alrededor? También hay que entender, era su primer hijo y bueno, uno no sabe cómo ser padre ni cómo ser madre hasta que va teniendo fallos. Tuve un tropiezo en los estudios a los 16 añitos, después de terminar la ESO, justo cuando empezó mi relación con los tóxicos. Tema del bachillerato, se me atascó muchísimo. Claro, yo iba en un globo todo el día, entonces no estaba ni para hacer clase ni para entender lo que me explicaban o saber lo que quería hacer con mi vida en aquel momento. Fueron 2 pequeños escalones que empezaron a sumarse y me enfadé con el mundo entero. Porque yo era una persona que, supongo, había una parte infantil muy grande en mí, ¿no?
el tema de la justicia y todo esto lo tenía muy... Recuerdo un ejemplo, teníamos 2 chicos marroquíes en clase y ellos no tenían dinero para llevar el chándal al colegio, ¿no? Y yo creé una sentada para que nadie hiciera clase hasta que les dejaran hacer clase a estos 2. Y cositas así, ¿no? Que a mí yo no entendía por qué el mundo funcionaba como funciona realmente, ¿no? Que es el dinero, el hacer las cosas y las personas somos pues como el DNI, ¿no? Como si fuéramos una vaca con... Un poco frío esto, pero empecé con 7 añitos a hacer artes marciales, algo que me gustaba y me llamaba mucho la atención, el tema de la disciplina y todo esto. Y yo, lo que era mi maestro, mi sensei, le tenía mucho respeto. Mi cerebro llegó a confundir el hambre con las ganas de fumar. Entonces yo cuando notaba un vacío en el estómago, pues volvía. En ese momento, en mi cabeza, a las 8 de la mañana cada día, podía hacer 2 cosas, o fumarme el primero o vomitar. Y era la propia ansiedad que mi cuerpo generaba en el estómago, de la presión de... Yo no era capaz de vivir yendo sereno. Estaba enfadado con todo el mundo, con él. Tenía siempre la mirada caída, los ojos ensangrentados. Era lo que quería. Sí, los ojos ensangrentados siempre. La cara tenía los mofletes. Se me marcaba muchísimo la mandíbula. Y aquí llegaron pues 2 cosas también que hicieron acabar de tocar casi el final del pozo, ¿no? Lo primero fue la epilepsia. ¿Te vino a raíz de la adicción? Por 2 cosas. Una, el consumo, totalmente. Y aparte, bueno, cada cuerpo es como es, ¿no? Mi cerebro, yo cuando nací había una parte de mi cerebro que no funcionaba. Es esta parte de aquí, que es la zona del habla. Aparte de otras funciones que tiene, pero es la zona del habla. Pero yo siempre he hablado perfectamente. Entonces, claro, nunca se hizo ninguna prueba ni nada para ver si algo fallaba, porque el cerebro tiene una función que se llama plasticidad neuronal. Las propias neuronas pueden crear otra zona que hagan la faena que esta no puede. Entonces yo tengo la zona del habla en el córtex del cerebro. Entonces esto simplemente no tenía ninguna utilidad. Pero al no tener ninguna utilidad y empezar a consumir de esta forma, pues claro, los tóxicos atacaron a, digamos, la parte más débil, ¿no? Y ahí creado el foco epiléptico. La primera vez que yo tuve una crisis fue en mi casa. Volvía de la calle, de estar con los amigos, y me desperté que entraban por la puerta 2 personas de la ambulancia, ¿no? Que me llevaban al hospital. Claro, yo no entendía nada. Yo no sabía qué hacía esa gente ahí, no entendía quién le había dado permiso para que me llevaran a ningún sitio. Lo pasé bastante mal. Y el médico, una vez me llevaron al hospital, me decía que era epiléptico, y yo lo único que le decía es que se equivocaba. Que yo era una persona muy nerviosa, que me costaba controlarme y que, bueno, que había tenido un desmayo. Mientras él me decía que lo que tenía que hacer era dejar los tóxicos que consumía, yo estaba ya preparando la materia porque no era capaz de coincidir la situación que estaba viviendo. Salí del hospital aquel, el doctor salió corriendo detrás mío diciendo: chico, no vas por buen camino, ¿no? Yo recuerdo que incluso le falta el respeto, di 2 golpes que me hice daño en el tobillo, me lo machaqué, le di una patada a la pared y me hice polvo. Pues no sabía controlar mi impulsividad tampoco. Y las pocas veces que dije quizás, ahí fue a lo mejor la primera vez que dije quizás los tóxicos deberían desaparecer de mi vida, solo sabía dejar de hacerlo durante un pequeño espacio de tiempo y era buscando a alguien con quien pelearme. Bueno, imaginaos, ¿no? Mi madre, lo que os digo, mi madre y mi padre intentando entender qué le pasaba a su hijo, y yo quería de todo menos hablar con ellos. Yo no sabía qué explicaciones darle, no sabía explicarles que lo que pasaba es que no sabía llevar la situación de fracaso que había tenido tanto en el colegio, ni entender pues esa protección que yo había recibido por, ostras, una madre y un padre, pues no. Y estuve un tiempo que ellos, por mucho que intentaran hablar conmigo, yo lo único que hacía era dormir en casa. Pero claro, yo era, aparte de epiléptico, era fármaco resistente. Yo tomaba entre 12 y 14 pastillas al día y aún así podía tener 5 o 6 crisis al día.
contra la epilepsia. Esa medicación se supone que hace como unos, vamos a decir, unas capas entre neuronas para que la electricidad no corra y no produzca el foco. Pero aún así yo... Pero claro, no te hacía efecto, quiero decir, ¿te Claro, recetaban eso? No a lo mejor a alguien epiléptico, no lo sé exactamente, pero a lo mejor le recetan 4 y no va a tener crisis. A mí me recetaban 12 y tenía crisis. Entonces iba entre el globo de la medicación, que no claro, pues lo mismo. Y yo no quería dejar de consumir. Y fueron 2 años difíciles más que para... O sea, para mí lo fueron, pero yo sé que sobre todo la gente alrededor lo pasó bastante mal. Y en una de esas, aquí, en el intento de suicidio, tuve dos intentos. Este es el primero y el siguiente vendrá más adelante, ¿no? Yo todo esto iba yendo a psicólogos, ¿no? Mi madre intentaba que fuera, yo iba yendo de tanto en tanto para... Más que no para dar largas. Es decir, si así ella está más contenta. Pues tuvo una sesión este psicólogo con mi madre y le dijo que hiciera una cosa para ver si yo reaccionaba a aquello, ¿no? Entonces llegué un día a mi casa y había una maleta en la puerta. Yo pregunté que si nos íbamos de vacaciones o si se iban ellos de vacaciones, ¿no? Me dijeron que no, que me iba era yo. Claro, yo vivía en un globo. A mí aquello, pensé, pues mira, así ellos dejan de sufrir y yo pues, cuando tenga que mi vida acabarse, que se acabe. Cogí la maleta y me iba por la puerta. La cosa es que en ese momento, mi madre, mi padre y mi hermano, que en aquel momento solo tenía 15 años, pues se echaron a llorar, los 3. Yo tiré la maleta al suelo porque no entendí. Claro, yo no era consciente 100% de lo que estaba pasando en mi vida, ¿no? Entonces yo los miré y les pregunté qué estaba pasando. Porque si ellos me habían ofrecido que me fuera de casa y yo me estaba yendo, ¿dónde estaba el problema, no? Esa charla en la que ellos me decían que no encontraban otra forma de que yo viera lo que pasaba, fue el último clic que tuve que hacer para ver que había que darle la vuelta. Y os aseguro que es también uno de los momentos más fastidiados que he pasado. Ver a mi madre, a mi padre y a mi hermanito que tenía 15 años en aquel momento así de hecho polvo. Pero me sirvió. Sirvió para eso, tirar del freno de mano y coger aire, cosa que no hacemos, a veces no. Las personas, yo el primero con todo esto, y no sabemos hacer una pausa, no sabemos darnos tiempo a nosotros mismos, ni perdonarnos, que eso a día de hoy todavía soy amateur en perdonarme, pero tenemos que hacerlo. Es donde la resiliencia toma fuerza y toda esta bolsa de basura pues hizo el primer paso para subir una escalera. Y el punto, o sea, lo pasé fatal, pero lo peor para mí fue ver a mi hermano pequeño lo que estaba sufriendo, ¿no? Yo no era consciente del daño que estaba creando, porque si no lo vivía en mí mismo, no era capaz de verlo, cómo eso repercutía al resto, ¿no? Y él, cuando dije que me quedaba en casa y tal, fue el que me dijo, ¿no?, que había que hacer algo, que había que moverse, que no podía estar así. Y para mí se convirtió... Yo soy zurdo, y para mí se convirtió en el músculo más fuerte que tengo, mi hermano. O sea, es el potencial que hizo. Luego vas viendo que sí, que lo haces por ti mismo, pero ver que tenía que cambiar la situación que yo le estaba haciendo pasar fue el primer paso que me empujó hacia adelante. De esta forma, ahí, bueno, éramos de los más mayores. Había niños, el niño más pequeño que estaba allí tenía 13 años. Y había niños de 13, de 14, 15, 16, 18... y con 20 años, que fue cuando yo ingresé, habíamos 2 o 3. Yo todas las noches me quemaba los nudillos contra la pared, hasta que del propio dolor acababa durmiéndome. Luego cada mañana me tocaba lavar la sangre de la pared, porque, bueno, la jefa del centro, como es normal. Pero se convirtió en, no era la correcta, pero una forma de desahogarme. Estuve así más de 4 meses. Yo no era capaz de cerrar la mano.
los dedos los bajaba hasta aquí y ya está, porque aquí se me abría de golpe todo, los 4 nudillos se me abrían. Empezaba aquello... Empezaron, claro, sí que veía a lo mejor mi agresividad era más controlada y los niños con 15, 16, 17 años a lo mejor les costaba más, ¿no? Y había situaciones que no sé deciros en aquel momento cómo yo era capaz, pero paraba a lo mejor al chico o a la chica y le decía, mira, a ti te está pasando esto. Yo sé cómo creo que funciona, pero tú tienes que hacer. Después de más de 6 años empecé a sentir una alegría, una comodidad al ver que ese chico que estaba de esta forma yo podía hacerle ver la situación de otra, ¿no? Y también algo que no sé si estaba no sé si era correcto del todo, ¿no? Pero los educadores, pues, o integradores que había allí trabajando, hacían ciertas faenas y, Marc, ayúdanos. Claro, yo me sentía valorado. En aquel momento yo decía, ostras, tú, esta gente tiene unos estudios, tiene un trabajo. Y a mí, ¿no? La figura que yo tenía a mí, y a mí me están diciendo que les ayude. Ostras, eso se abrió una pequeña bombilla, ¿no? Dentro de mi cabeza. A mí de pequeño sí, siempre me había llamado la atención los trabajos que fueran rollo psicólogo, bombero. O sea, el hecho de darse a los demás es algo que creo que lo he mamado mucho de mi madre, lo llevo muy innato. Y esas situaciones me hicieron que por las noches, porque las primeras noches ni dormía, pero con estas acciones, ir haciéndolas y tal, yo por las noches soñaba con tener la vida que tengo hoy. Pienso de verdad que eso que dicen que la gente adulta tiene que guardar una parte suya de niño, pienso que la más importante es soñar. Soñar con algo que a día de hoy pensemos que no puede ser, yo qué sé, que vamos a ser el inventor del coche volador, para exagerarlo, ¿no? Pero el tío que lo ha soñado es el tío que ha llegado. El de Tesla está donde está por ser, ¿no? O el de Facebook, o el de Amazon, que solo vendía 4 libros hace unos años. Ese tío soñó, o ese chico, esa persona, y está donde está por haber soñado. En el centro, bueno, entraban tóxicos, pero yo no quería tenerlos cerca porque sabía que iba a pasar lo que iba a pasar y cuando los tenía cerca pasaba. Y después de los 2 años entre el piso y todo esto, solo había una cosa que no hice bien, esos 2 años. Se hacían muchos ejercicios, muchas charlas, hablábamos, pero también te daban la oportunidad de hacer ciertos estudios, ¿no? Yo no aproveché durante ese momento el tiempo para sacarme algo. No me veía ni preparado, ni... Cada día de hoy digo, si hubiera aprovechado aquel momento, pues a lo mejor iría un poco más adelante, ¿no? Pero las cosas también... Hay que forzarse a hacer cambios, pero si tú ves que no entra, como cuando te has comido una tarta, no sé, con la familia, el último trozo, por mucho te guste el chocolate, luego sabes que no va a acabar eso bien. Pues de la misma forma. A los 2 añitos volví a casa. Tenía una melena que echo de menos a día de hoy. La echo muchísimo de menos. A veces, sí, a veces me pongo aquí la mano y sueño con que haya pelo. 2 días antes, bueno, durante esos 2 años en el centro había una cosa que me repetían a diario, porque hacíamos algo parecido a esto, ¿no? Charlas cada día. Y yo hablaba mucho de mi grupo de amigos y la zona donde me juntaba aquí en Viladecans. A mí no paraban de repetirme que si no era capaz de dejar a esas personas no podría estar sin consumir. Tengo una autoestima baja, pero soy cabezón. Y esas frases tan repetidas me sirvieron para llevar, pues llevo con el mismo grupo de amigos desde entonces, ¿no? Son 6 años. Yo sigo con ellos consumen todos los días, están alrededor mío. Yo he aprendido a convivir con ellos sin tener que caer. Me costó, sí. Porque fue volver a casa con los amigos y a las 2 semanas vi que no podía. Las 2 primeras semanas dije no soy capaz. Claro, yo había montado una película, un sueño, una posible posibilidad de futuro, pero estar rodeado con la misma gente dije no puedo. Y ahí vino el segundo intento de suicidio. Aquella vez fue diferente y sí que fue más intencionado, pero fue el último clic que necesité. Me fui a la calle y me fumé el último tóxico verde, digamos, hasta el día de hoy. Y luego me metí esas 78, 82 pastillas. De golpe. De golpe.
noté una presión en el pecho muy fuerte y vi que me iba, pero me sirvió para ver que yo no quería morirme. No hace falta, desde luego, por favor, no llegar a eso para verlo, pero yo necesité tocar fondo, fondo, fondo para ver que no era lo que quería. Después de tomármelas, yo estaba en medio de la calle, salí a la calle, recuerdo subir a un chico y una chica jóvenes, claro, imaginaos la cara que yo tendría en aquel momento, salieron corriendo, caí redondo al suelo, y no soy ni creyente, pero por algo apareció un motorista, y ese hombre tendría su vida, su familia, su trabajo. ¿Por qué se paró? No lo sé, pero a mí me salvó la vida. Aunque era buena gente. Desde luego. Sí, 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 totalmente. Ese hombre se paró, tiró la moto, y bueno, llamó a una ambulancia, me hicieron un lavado de estómago y me salvó la vida. Y aquel fue, eso como os digo, yo venía con una ilusión, una idea, estar aquí otra vez en este círculo 2 semanas me hizo ver que era imposible, pero a la vez aquello, que por suerte salió mal, fue como, no, tío, si tú tienes ganas, si estabas asustado de pensar que se acababa en este momento, ¿no? Entonces empecé, claro, yo no podía trabajar siendo epiléptico, empecé a estudiar, hice un grado medio y un grado superior. El grado medio lo hice aquí en Viladecans, en el Torrerroja, ¿sí? El de asistencia a personas con dependencia, hice. Siempre, o sea, he sido 8 años epiléptico y he bailado más que todos vosotros en las discotecas que hayáis estado, porque es que mis bailes no tenían fin. Yo me levantaba y parecía que había hecho 3 maratones. La parte buena también, la gente se acostumbraba, ¿no?, a ello. O sea, sabían, yo avisaba siempre cuando estaba con un grupo nuevo, mira, me pasa esto. No os asustéis, pero os vais a tener que acostumbrar porque no van a ser pocos. Lo mismo, estaba acostumbrado, podía estar con los niños trabajando, haciendo cualquier cosa, les decía, ahora vengo. Me iba, tenía mi baile y volvía. Lo curioso es que los niños se adaptan casi más rápido que los adultos a estas cosas. O sea, a veces yo me despertaba y tenía a los niños allí, Marc, y yo, estoy bien. Ah, jaja. No, supongo que la inocencia que tenemos de niños hace que no pese tanto de esas piedras. Me divertía, la verdad. Solía llegar tarde a veces, por las mañanas, porque la epilepsia, bueno, al estar en el cerebro, ¿no?, la presión que a lo mejor ejercemos, el ponernos nerviosos, hacía que tuviera una crisis. La crisis epiléptica como tal, de la electricidad que se acumula, y la crisis psicógena por los nervios que tú generas. Entonces el levantarme a pensar, buah, tengo que sacarme esta titulación, luego viene otra, luego llegaba tarde, siempre, a lo mejor con un chichón aquí o un golpe aquí, o bueno. Pero también todo eso ostras, claro, yo no iba a sacarme un título, ¿no? Yo iba cada día a salir a la calle, que me podía matar en cualquier sitio, y día a día. De ahí a terminarlo pasé a Barcelona a hacer integración social a un grado superior. Lo mismo, la chica del autobús que me llevaba cada día a Barcelona, ¿cómo vas hoy? Bueno, no lo sé, ya veremos, exacto. La primera vez que tuve una crisis allí, ella paró el autobús en medio de la autopista, llamaron a la ambulancia, a la policía. Luego ya, como veía que era diario, casi ya estaban todos acostumbrados, todos los del autobús. Después de coger el autobús y llegar a Plaza España, yo tenía que coger el metro para ir al colegio, ¿no?, donde hacía integración social. Yo no lo supe hasta que me pasó. Tuve una crisis y caí a las vías. Tuve suerte que me sacaron. También me podría haber quedado allí. El cuerpo a veces... la epilepsia tiene 2 cositas, ¿no? Lo primero son las ausencias, que con el tiempo algo en el cuerpo te avisa de que va a venir. Lo mío era un escalofrío desde aquí debajo, toda la espalda hacia el cuello. Tardas en ser consciente de que el cuerpo te está avisando. O sea, al principio no lo notas para nada, que te está mandando una señal. Luego ya cuando la ves venir dices, bueno, me siento aquí y que venga. Y luego también tenía pequeñas ausencias. Había momentos en que podía estar hablando con vosotros y de golpe a lo mejor hacía una mueca rara o decía palabras sin sentido. Los que llevaban un poquito conmigo decían, ya viene ahora la fiesta, y luego pues me pegaba el baile. Allí también se acostumbraron bastante rápido. Me sentí muy acogido haciendo grado superior de integración social, la verdad. Este fue el mejor momento de mi vida. Claro,
A mí empezaron a estudiarme cuando empezó mi epilepsia, ¿no? Con 18 años, pero la seguridad social va como va muy lenta. Yo a lo mejor tenía 2 pruebas al año. Hay que ver la parte buena. Yo salí de esta operación el 1 de marzo de 2020. Los quirófanos se cerraron el día 14 de marzo de 2020. Por 2 semanas, a lo mejor a día de hoy todavía estaría bailando, ¿no? O sea, fue suerte, no sé, pero por suerte salió bien. Nos encerraron a todos, acabé el grado superior desde casa. Se acabó en junio. Yo ingresé el 2 del 7 del 14 de 2020 en el centro. Pues el 2 del 7 de 2020 recibí la primera llamada para trabajar como integrador social. ¿Casualidad también? Pues no lo sé. O a lo mejor que yo miro demasiado estos detalles. Pero esto me cambió la vida. Cuando firmas un papel, un tocho así de folios, de todas las formas que te pueden morir dentro del quirófano, también me temblaba mucho el pulso. No me callaba, yo iba en la camilla, estaba en el quirófano, tenía 15 médicos alrededor y yo les iba preguntando para qué era cada cosa, que si esa sierra se iba a utilizar para mí, que la anestesia no la estaba notando y que tenía esta pierna agarrotada, o sea, pasé bastante miedo. También firmé, yo podía perder el habla, no sabían qué porcentaje de esta zona funcionaba. Lo primero que hice al despertar fue empezar a cantar canciones de estopa, a ver si había alguna palabra que no salía bien, ¿no? Por suerte todas encajaban. Y de aquí hasta el día de hoy es simplemente el hecho de estar trabajando como integrador social. Y las metas, aparte de ello, han sido el ya poder conducir, el intentar dentro de casi imposible, pero estoy en ello, fumar menos, y estar ahora mismo dando esta charla aquí para vosotros, o sea, no tiene precio, de verdad. Son las lágrimas que soltaba hace 8 años en aquella cama del centro. El resumen de mi vida como tal y cualquier cosa que queráis hablar o preguntar. Acabas de romperme la cabeza. No lo sabía. De verdad que no, acabas de... ¡Buah!